En el cielo, miren. ¿Es un pájaro? ¿Es un avión? ¡Es Superman! Un gran poder conlleva a una gran responsabilidad. Para obtener algo es necesario sacrificar algo de valor equivalente. Tal vez el mundo en que vivimos está gobernado por un ente, una ley trascendental, como la mano de Dios que gobierna el destino de los hombres. Y las decisiones que creemos tomar libremente tan solo son hechos predestinados. Hola mundo, bienvenidos a la exégesis del micrófono. Aquí su presentador Brandon y acompañándome. Y aquí estoy yo, Samael, como siempre, con un nuevo tema. Como cada vez que se nos ocurre grabar. Es que hemos estado muy ocupados y ya habrán visto que nos hemos tardado un buen en subir. ¿Cuánto? Creo que más de un mes no hemos subido nada, ¿no? Sí, un poquito ocupados. Ya saben, moviendo la economía latina. Sí, esa difícil economía latina. Y tenemos que seguir moviéndola. Bien, pero ahora vamos a venir pues, al tema del que vamos a hablar hoy. Brandon, ¿tú quieres presentarlo o lo hago yo? Muy bien, en este caso vamos a presentar. Antes, previamente, por favor, no olviden seguirnos en nuestras páginas de Facebook, en nuestro canal de YouTube, donde ahora podemos subir los capítulos completos. Sí, y creo que ya nos han escuchado unas 6 personas. La verdad, creo que sí. Aparte de eso, en nuestro canal de Spotify, que creo que es el principal, donde nos escuchan. Y eso, bueno, hablemos ahora sí del tema que en esta ocasión se nos ha ocurrido dialogar, que es básicamente la muerte de los cómics. Más que nada sería del cómic occidental. Y más específicamente del cómic de superhéroes. Sí. Que es el gran representante del cómic occidental, si quiera o no. Del cómic yankee sería. Porque digamos en Europa tienen también sus cosillas, tal vez no son muy conocidas, pero tienen sus cómics. Igual aquí alguno que otro olvidado que está por ahí, aquí en Latinoamérica. Claro, pero como un gran representante sería el cómic de superhéroes. Como dije, lo queramos o no, porque no representa todo el tipo de historias que existen, pero sí a la mayoría. Y aparte a las que más se venden. Sí, no por nada, digamos, todos o una buena parte conoce Marvel, DC, y ya a cualquier persona le dices Superman, Spider-Man o Batman, y al cacho te los van a reconocer. Eso no hay duda. Pero actualmente, digamos, el cómic como tal, el cómic de superhéroes ha estado viniéndose abajo en ventas, que es algo que igual hemos hablado un poco en esto que era la historia del cómic, que lo hicimos de cómo, digamos, en los 90 hubo un boom. Porque justamente muchas de estas historias de cómics de los primeros números como Superman 1, Spider-Man 1, con el tiempo, debido a que en la Segunda Guerra Mundial, digamos, se reutilizaban el papel, entonces quedaban pocos ejemplares, entonces esto provocó de que en los 90 estos números fueran bastante caros, aumentaran mucho su precio, y esto también provocó de que muchos especuladores justamente dijeran de que vieran al cómic como una fuente de inversión, de que si compras hoy un cómic, dentro de unos años se va a hacer más caro, cosa que no ha pasado porque lo único que hizo fue que aumentar más a la industria y hubo un pequeño segundo boom, pero que a la larga, al ver de que estos cómics que comprabas no iban a adquirir más precio, pues entonces otra vez las ventas subieron, y desde entonces pues la industria del cómic está así bien bajando y bajando. Claro, pero también sería algo importante el ver
por qué de esta bajada poco a poco en el tema del cómic norteamericano, que principalmente es, lo queramos o no, también es por el hecho de las películas que han comenzado a salir de superhéroes, o en sí mismo los otros productos que han derivado de los cómics, porque estos han visto su subida en ventas y diferentes tipos de productos justamente al mismo tiempo que bajaba el cómic, algo que es interesante. Sí, pues es que justamente es que eso también tiene que ver algo, ¿no? Con lo que los cómics, en su afán de querer ser relevantes o que llamar al público, justamente hicieron esto, prestaban sus licencias para que se hagan. Primero era con series animadas, ya conocemos, digamos, la serie de Batman de los 90, la de los X-Men, que también hemos hablado, y pueden también escuchar ese podcast. Y no, pues, o sea, en especial Marvel era el que quería sobrevivir con sus licencias, porque los daba diestra y siniestra. De hecho, había una época que, de no sé por qué, ha dado regalando prácticamente sus patentes de personajes, pues es porque ha podido sobrevivir así hasta que Disney lo ha comprado y ya no se tiene que preocupar ya nunca más por dinero. Sí y no, porque en el tema de cómics, tanto Marvel como DC siguen esa tendencia de bajada, tanto en ventas como en publicaciones. Y eso que Marvel ahorita es una de las potencias máximas que tiene Disney, principalmente por venta de otros productos relacionados a sus personajes, no por los cómics. Cosa que en realidad los mismos cómics, tanto de Marvel como de DC, han bajado y van a seguir bajando todavía sus ventas. Sí, pero a diferencia de antes, digamos, tanto Marvel como DC tienen una gran empresa que las respalda. A eso me voy. O sea, no es como... Sí y no. Exacto. El problema de estas empresas es que se mueven por el dinero. Y no se mueven porque los cómics den dinero, sino porque otros productos dan dinero. Las películas de Marvel... Exacto. Venden muchas veces más que toda la empresa de Marvel Comics combinada. Exacto, y eso es a lo que me voy. O sea, ahorita más Disney y Warner, digamos, están usando más a DC y a Marvel como una fuente de ideas. Que básicamente actualmente, o sea, tanto Marvel como DC no las tienen ahí porque les esté dando dinero, sino es porque tienen un lugar rico de donde poder extraer varias ideas para sus futuras posibles películas. Ahora, cuando esa fuente se acabe, cuando esa fuente se seca, ahí sí ya va a ser interesante qué va a pasar entre esta relación que hay entre ya sea entre DC, Warner y Marvel y Disney. Sí, que eso es algo... ¿Sí? Estaba más o menos diciendo que esa relación yo realmente creo que va a ir en tema de muy bajas ventas de cómics, en el tema de cómic americano, cómics de superhéroes. Yo creo que eso se va a ir todavía reduciendo más y más. Y no digo que vaya a desaparecer, porque lo que eso no es una forma de arte al final y al cabo. Claro. Y sin mencionar que, claro, de que ahorita, digamos, o sea, actualmente, digamos, comprar cómics ya no es tan fácil como lo era antes. Porque justamente, a ver, ahora también hablando un poco igual del otro gran exponente que es justamente el manga, que ahorita está ganando más relevancia que el cómic. Pero hay algo que justamente me parece muy curioso, tanto en el manga como en el cómic, es que sus inicios, de cómo ha iniciado el cómic, y no solamente me refiero al cómic de superhéroes, sino al cómic en general. Justamente el manga justamente ha surgido más después de la Segunda Guerra Mundial, donde justamente Japón, debido a la guerra y a los costes, no tenía mucho dinero. Y también, digamos, justamente cuando han nacido los cómics en Estados Unidos, justamente cuando era la época de cerca a la Gran Depresión, esas épocas donde no había mucho dinero, entonces la gente buscaba formas de poder, ¿cuál es la palabra? Distraerse, tener entretenimiento, y el cómic era una forma barata de hacer eso. De hecho, justamente muchos antes al cómic lo llamaban justamente el cine de los pobres. ¿Por qué? Porque muchas veces ir al cine era algo bastante costoso y no todos se podían dar, digamos, ese lujo de ir a un teatro o ir a un cine. Pero, digamos, podías gastar unos centavos y te podían relatar la misma historia que te contaban en el cine o en el teatro
o incluso ya revistas más pequeñas y demás, pero o sea, me parece interesante, digamos, que ambas formas han empezado igual. Claro, y justamente momentos muy extremos en cada uno de los países. En el caso de los americanos, justamente como has dicho, era en la primera recesión, si no me equivoco, ¿no? Sí, pues la gran recesión. La gran recesión. Sí, pues en los 20 ya, por los 30, digamos, ya tenía más auge el cómic, y justamente por esa época donde tenía auge, ha nacido justamente el primer superhéroe, que sería en el 39, que era Superman, que dio todo para todo lo que es este cómic de superhéroes. Ahora, el problema que le veo en el cómic yankee es que justamente eso, no están renovando sus historias. O sea, siempre te cuentan la misma historia una y otra vez. Ya, o sea, Superman, Batman, Spider-Man. Y ya saben, el meme de cuántas veces vimos morir a la familia de Bruce Wayne, o cuántas veces vimos morir al tío Ben. Creo que eso es más debido a la propia industria del cómic, porque en el cómic americano los héroes, los superhéroes, son íconos, son figuras tan emblemáticas que no son sustituibles. A diferencia de, por ejemplo, en el manga, que en su industria todos los personajes, todas las historias van cambiando, van renovándose, porque eso también se debe a la propia industria del manga. A ver, para más o menos contextualizar, creo que habría que tocar el tema de cómo es que se hace hoy en día, o cómo se hace mayormente el cómic y cómo se hace mayormente el manga. En el caso del cómic son mayormente publicaciones mensuales de pocas páginas, más o menos un capítulo, en el cual a medida de que pasa el mes se van publicando diferentes historias de diferentes superhéroes. Y esos son más o menos los tomos pequeñitos, ¿cómo se llaman? Las grapas, ¿no? Sí, las grapas. Las grapas que son de publicación mensual. Cosa que es bueno y malo a cierto punto, porque si uno quiere leer un Batman va a esperar un mes y luego otro mes y luego otro mes. O va a tener que comprar un volumen recopilatorio de tapa dura o uno de tapa blanda, si es que no tiene tantos fondos. Sí. Y luego en el caso del manga, son tomos semanales que se publican cada semana. Son un poco más cortos en historia, pero no se publican individualmente un Batman, una Mujer Maravilla, sino se publican varias historias en conjunto, como la más típica, que es la Shonen Jump, que publica Naruto, publica One Piece y otras 15 historias más en un solo tomo, lo cual implicaría un fuerte gasto. Y cabe recalcar que, también, o sea, en Japón también los mangas son bastante baratos. Sé que aquí en Latinoamérica no aplica eso, porque hasta que nos llegan y demás son bastante caritos, pero en ahí es bastante barato. Claro, y lo bueno es que puedes seguir varias historias al mismo tiempo en el caso de los mangas. Y estos, por si acaso, son justamente súper baratos por las políticas de que Japón tiene acerca del reciclaje. Porque todo el papel que están hechos los mangas es un papel totalmente reciclado, y una vez que la mayoría de los otakus japoneses que acaban de leer una revista semanal lo vuelven a desechar para que otra vez se vuelva a reciclar, y otra vez el proceso de crear un manga, haciendo esto sus precios sumamente económicos allá. Claro. Y claro, hacen votaciones, digamos, de las historias para que, digamos, los mangas que son más populares ya alcanzan sus propios tomos. Así ya, digamos, ya después ya te puedes comprar ya directamente todos los tomos que han salido. O todos los que ya han salido hasta cierto número. O, no sé, hasta incluso tienen, ¿no?, sus formas de sacar así por sagas, creo, ¿no?, sus tomos. Sí, ellos igual tienen tomos recopilatorios, pero solamente para las historias más emblemáticas de determinadas revistas. Exacto. Eso también es algo, entre comillas, negativo de la industria del manga,
son unos explotadores hasta más no poder con los mangakas. Sí, sí, exacto. Porque al ser publicaciones semanales es muchas veces más exigente el tema de tiempos que tiene un mangaka para hacer un capítulo que el que tiene un creador de historias de cómics en Estados Unidos. Uh-huh. Exacto. Y no, a ver, si se han leído, digamos, ¿cuál era este manga? Se me ha ido ahorita el nombre, que justamente era de la vida de un mangaka. Se me ha ido el nombre ahorita, lo tengo en la punta de la lengua, pero su compañero se parecía igual a Light Yagami. No recuerdo el nombre. Se me fue el nombre del manga y lo tengo aquí. Bakuman, sí. Creo que era del mismo creador de Death Note, creo. Death Note, sí, de Death Note. Sí, por eso igual tienen el mismo. Es otro mundo alterno donde Light Yagami es buena onda y escribe historias. Y no es tóxico como el otro. Algo bueno de eso es que se muestra más o menos cómo es la vida de un mangaka. Uh-huh. Cómo es que por lo regular pueden ser hechas por dos personas, alguien que hace la historia y alguien que hace los dibujos, y luego de eso, en caso de ser publicaciones semanales, regularmente se utiliza los ayudantes, que se dedican al entintado, a diseñar cuadros, o hacer los fondos menores que ayudan al mangaka a terminar a tiempo sus publicaciones. Sí. Y la moraleja de eso es que no sean como el de Berserk. El mangaka de Berserk no aceptaba ningún tipo de ayuda y terminaba haciendo números mensuales, anuales. No sé, se tardaba sus años entre manga y manga. Pero también, viejo, o sea, no vas a comparar, o sea, ¿has visto algún cómic o has leído algún manga de Berserk? Sí, he leído ya un par. Mi punto es que el trabajo de un mangaka es algo muy, muy explotado. O sea, muy explotador el trabajo que estos reciben. Porque sacan números súper rápidos, sacan números súper detallados. Porque el trabajo del manga es un poco más detallado, por así decirlo. En el tema de entintados, sombras. Y obviamente su arte es japonés. Sí. A ver, pero, o sea, defendiendo también, digamos, un poco a de Berserk, que es que por lo que yo sabía, digamos, era de que el tipo era muy perfeccionista y se nota en sus dibujos, a tal punto de que cuando le daba a uno de sus ayudantes, muchas veces no les gustaba cómo hacían. Entonces, incluso creo que le ha tomado un buen tiempo, digamos, entrenar, ya sabes, con el látigo así me lo vas a hacer mis dibujos, para que, digamos, ya le sirvieran sus ayudantes. Y se nota porque luego estaba sacando otro manga antes de que justamente en paz descanse el creador de Berserk, que igual ahorita se me ha ido su nombre. ¿Cómo se llamaba? ¿Cuál era el nombre? Kentaro Miura. Kentaro Miura, si no me equivoco. Sí, Kentaro Miura. Donde justamente igual estaba sacando, creo que hace 1 año, 2 años justamente salió el primer número. Donde justamente ya hay, digamos, ya uno de sus ayudantes, creo que era el que más le estaba ayudando, porque la mayoría de los dibujos estaba haciendo, que también estaban bien los dibujos. Pero digamos, él era así. Y bueno, lastimosamente también se ha muerto. Y bueno, un día a ver si hablamos, cuando tú termines de leer Berserk, ya hablamos del manga. Claro, pero justamente el punto era que ha terminado muriendo por las mismas sobre exigencias que este rol de mangaka tenía. Y más aún porque era sumamente perfeccionista. Sí, y sin mencionar que él, gracias a que, digamos, ha escrito una obra como Berserk que ha sido tan conocida, porque, a ver, puedes hacer, digamos, cuando ya haces una obra larga, digamos, puedes, digamos, decir a tu editorial que te vas a echar unos meses de vacaciones, por así decirlo, para
Pero eso ya es, digamos, cuando ya estás de tiempo, o sea, cuando, digamos, ya has hecho, digamos, Naruto y ya estás llegando al arco final, cuando ya es niño, entonces ya has tenido un buen tiempo publicando, tu manga ha sido exitoso, entonces puedes decirle a la compañía de que justamente te quieres dar un descanso para renovar ideas y ver cómo va a ir tu manga, darte un descanso. Pero si eres un novato, que justamente vemos esto en Bakuman, lo tienes bastante difícil porque tienes que estar constantemente presentando historias y a ver que las aprueben para ver si llega a justamente a lo que les decíamos, estas revistas donde estaban varios capítulos de mangas diferentes, y luego de ahí tienen que hacerte una evaluación de los que leen encuestas para ver en qué posición se va a quedar tu manga, y tienes que estar constantemente cuidando de que tu manga no baje en el ranking, porque si baja demasiado va a quedar en una zona de peligro, y si está constantemente en esa zona de peligro, pues te lo bajan y te cancelan tu manga y tienes que crearte un final así de la nada. Correcto, en ese aspecto la industria del manga es altamente competitiva en el tema de mangakas. Por eso también, al menos por ese lado, es un punto más o menos negativo que tiene actualmente el manga, por los autores. Pero en DC y Marvel tampoco se salvan. Porque digamos, si bien digamos en Japón, digamos, hay una explotación al manga, o sea, los mangakas, o sea, sí pueden vivir de su trabajo, o sea, porque las obras que escriben, o sea, en parte, si bien digamos comparten derechos, digamos, con la editorial, parte de los derechos también es suyo, no como digamos en Marvel o DC, que literalmente, o sea, los derechos de Batman y Superman directamente son de la empresa, es de DC. Cosa que ha habido muchos problemas. No solo de personajes que ya estaban preestablecidos, sino de nuevos personajes que se les ocurre sacar. Eso es un contrato, creo que tiene. Correcto, es el contrato legal que ya tienen muchos de los autores de cómics que trabajan justamente para DC y para Marvel. Y por eso más o menos se apoya bastante a algunas otras editoriales como Black Horse o como Vértigo, que tienen contratos que más o menos intentan darle más derechos a los autores. Intentar no es lo mismo que darles, pero por lo menos dan un paso más. A todo esto, no sé si has escuchado de que creo que ha cerrado el sello Vértigo. La verdad no lo he escuchado. Creo que la anterior vez, pero no lo recuerdo. Sí, eso igual quería investigar, pero no he tenido mucho tiempo. Pero sí, igual he escuchado. A ver para la siguiente, si que hablemos de cómics, así les digo más informado que. Pero igual he escuchado. A ver, pero otro digamos justamente ha nacido a partir digamos de esta, que sería el otro tercer grande, que sería Image, que justamente porque DC y Marvel no trataban bien a sus autores, a sus artistas, porque, a ver, por ejemplo, un caso ya bien conocido, digamos, es el de Alan Moore, de que justamente el contrato con DC y Alan Moore es de que con Watchmen era, sí, con Watchmen, de que el contrato es de que cuando dejemos de serializar el cómic Watchmen, automáticamente todos los derechos van a pasar hacia Alan Moore. Pero la cosa es de que, ya sabes, como siempre hay huecos legales. Los huecos legales. Entonces, ¿qué es lo que hace DC? Cada año serializa. Y para colmo, claro, también cada año siempre la gente compra Watchmen, que es una de las novelas gráficas más vendidas. Entonces, así es como actualmente sigue teniendo los derechos de Watchmen DC Comics. Y es por eso que Alan Moore odia los cómics, y sobre todo los superhéroes. Creo que más es su odio hacia los superhéroes que sí a los cómics, porque... No, obviamente, en realidad es más una pasión que siente, y al menos como según yo lo veo, es como un odio hacia esa bastardización que se ha hecho a los propios personajes, a las propias historias. ¿Y sabes qué es lo más jodido de todo? Que con los años cada vez le estamos dando más la razón a Alan Moore. Es que con lo que hacen con los personajes también ya en DC se pasa. En Marvel es todavía en peor. Marvel, en DC. El señor Mouse no perdona. Sí, es que
A ver, es que sería otro punto, digamos, malo del cómic yankee, que es justamente, como decíamos, la sobreexplotación, y a causa de que justamente no hay esta forma, digamos, de que puedas compartir, digamos, de que parte de los derechos digamos, de dicha obra, digamos, sea tuyo. Entonces los autores directamente dicen, ¿para qué voy a crear un nuevo personaje? ¿Para qué voy a hacer? Porque yo no voy a cobrar nada de ese personaje, o sea, directamente la empresa se va a agarrar el personaje y pues no es algo que te beneficie. Y estamos viendo actualmente tanto en Marvel como en DC están queriendo crear nuevos personajes, pero no les está surgiendo. Siguen sobreviviendo con los mismos personajes de hace, ¿cuánto? Ya 50 años y más todavía. Claro, cosa que en realidad no está tan mal el tener nuevas historias de sus personajes, porque como dije son icónicos. Pero el problema justamente recae en que los nuevos personajes no están siendo diseñados o no están siendo creados en base a esa misma pasión hacia los superhéroes, hacia los íconos, sino hacia el ámbito totalmente comercial, que hasta cierto punto es entendible porque lo quieras o no son empresas, pero crearlos únicamente con ese fin les quita mucho valor que justamente los personajes emblemáticos aún lo tienen. Claro, tienen los personajes, pero tienen los personajes, pero ¿a qué costo también? Porque digamos, el problema es, digamos, que ahorita todos estamos acostumbrados, digamos, con una versión del personaje, pero cuando ya justamente metiéndonos a lo más actual, que sería justamente cómo quieren meter, digamos, la inclusión política, que ojo, no digo que no esté mal. La inclusión política, o sea, siempre ha estado en los cómics y más en los superhéroes. Ya vemos el caso de X-Men. Yo iba a decir X-Men, ya pues. O sea, Spider-Man, hasta incluso, digamos, las sagas de Batman Año 1 o de Dark Knight, o sea, son tremendamente políticos, o sea, te hablan de una época específica y, como justamente decíamos, se puede hacer una tesis en base a lo que te hablaban los cómics en esa época. Pero nosotros estamos acostumbrados con esos cómics, con esos personajes, y cuando ya quieren cambiar los personajes a toda esta nueva sociedad que hay actualmente, no van a pegar porque no estamos acostumbrados y nos quieren, o sea, se siente como a fuerza nos quieren meter esta ideología en personajes que para nosotros, o sea, ya son bastante conocidos. Ahora, el caso sería diferente, digamos, que crearan nuevos personajes, que se esforzaran en ellos, y se puede hacer, por ejemplo, digamos, lo que ha pasado con Miles Morales o con ¿cómo se llamaba? La actual Miss Marvel, que tampoco no he leído mucho de ella, pero sé que actualmente está teniendo bastante boom, y en especial, digamos, en el sector que justamente está siendo escrito, que es para los adolescentes. Pero se puede hacer. Claro, y es que el problema recae no en tanto en la inclusión, porque personajes negros ha habido, personajes homosexuales y demás siempre ha habido. Bueno, no siempre, pero sí ha habido. El problema es cuando estas inclusiones son forzadas, que te lo meten como pueden. Exacto. En cambio, digamos, en el manga, no sé, en el manga tienen tantas historias. Es que esa es una gran diferencia entre cómic y manga. Como hemos dicho, el cómic, al menos el cómic de superhéroes, es con íconos, con figuras tan emblemáticas que ya no puedes cambiarlas. Mientras que en el manga, cada autor es dueño de sus propias historias. O sea, no solamente eso. A ver, los que leen cómics de superhéroes hace un largo tiempo me van a entender. A medida que vas leyendo, digamos, cómics de superhéroes, te vas planteando que cada vez es menor la cantidad de historias que no se pueden contar sobre superhéroes. Es algo así como lo que ha pasado con los zombies. O sea, los zombies han explotado tanto el género de zombies en películas, series, videojuegos, en libros, que actualmente no hay. O sea, es poco lo que se puede hacer con el género zombie ya actualmente.
está tan seco está tan seco ese género de zombies como los zombies mismos. Pero, o sea, y te das cuenta, o sea, con los superhéroes te da lo mismo, o sea, al final casi siempre es el mismo arquetipo. Obviamente ya no solamente son los héroes, también hay ¿cómo eran estos? Los antihéroes, que tienen que son un poquito más interesantes, incluso digamos ya hay cómics, digamos, de los propios villanos y demás, pero en cambio, digamos, el manga, al no estar necesariamente ligado al género de superhéroes, pues puede escribir de lo que sea, ya sea, digamos, podemos ver una obra de básquetbol, de fútbol, podemos ver una historia fantasiosa, podemos ver de superhéroes, o sea, tiene una variedad tan grande el manga. Claro, y ese es el problema del tema de la industria, porque en la industria del cómic lo que predomina, porque obviamente hay muchas historias que se apartan mucho del género de superhéroes, pero lo que predomina es estas dos industrias, Marvel y DC. No predomina algún otro, ni siquiera Imagine Comics puede competir, y eso que Imagine Comics sí incluye historias que no tienen tanta relación con superhéroes. Obviamente igual sigue teniendo una línea de superhéroes, pero incluso se arriesga a tener historias que no están tan relacionadas, y que es un paso que, si quiero o no, Marvel y DC no han dado. Sí, que pero es muy probable que den, porque sus figuras icónicas son los superhéroes. Ya, pero sabes, hay algo que tiene el manga, pero que hasta ahora, bueno, yo ahorita en lo personal me leí, digamos, en un cómic, es de que en el manga incluso puedes hacer un manga de la vida cotidiana y te llama la atención. Es que ese es el problema. Por ejemplo, historias como esas yo he leído bastante en novelas gráficas, pero que no tienen relación a una industria muy grande. Son cómics que se publican principalmente para ciertos festivales, para ciertos eventos, y estos mayormente vienen de Europa o de autores más independientes, por así decirlo, y que no tienen volúmenes regulares, que no tienen historias tan regulares, directamente sacan volúmenes enteros. Pero entonces, ¿qué está pasando en Japón? ¿Por qué, digamos, en Japón, si se da, por ejemplo, digamos, un anime que es justamente que están basado en un manga, justamente sería Watamote, que justamente así es de una chica y sus problemas normales, donde técnicamente casi no pasan muchas cosas, y o sea, y incluso tuvo su anime. La gran diferencia es simple en las ventas. En el manga tienes números que se venden miles. Obviamente, pero obviamente esa es, digamos, la respuesta fácil. Pero ¿qué es lo que está pasando entre la diferencia de cómo es que se promociona cada uno? O sea, tendríamos que ver en Japón qué es lo que está pasando en Japón y qué es lo que está pasando en Europa. Porque en Europa, digamos, hay historias así, pero no son muy conocidas. Ese también es un problema muy cultural, porque en Japón, lo quieras o no, no se ve tan mal a la cultura otaku. Obviamente choca mucho con la idea de que Japón es bien antiguo o bien moderno, pero aún así es aceptada esa cultura en el propio país, mientras que la cultura del cómic, tanto en Europa, Latinoamérica o Estados Unidos, mayormente siempre ha sido vista como para niños. Claro, han bastardizado público infantil. Correcto. Y por eso es que esas historias que se arriesgan a tener, por ejemplo, combates cotidianos, un cómic que a mí me encanta, básicamente es el día a día de Marco, del personaje principal. Y es una historia súper buena, al menos que a mí me ha encantado. Pero el punto es que esto no es apoyado, o no es tan apoyado, porque principalmente no hay ese público tan abierto a leerlo. No, sabes, es que justo... Y solamente historias que van mucho más allá, como por ejemplo Persepolis, que sigue siendo el mismo punto, es una historia real, un poco más cruda, pero real al fin y al cabo. Y solamente porque ha sido bien expuesta, súper mostrada a varios público y logra tener, digamos, una película. Claro, pero eso, digamos, es la excepción, porque... Es que no son tan excepción, esos ya son tema de cómo es la industria del cómic en sí mismo. El
cómics, novelas gráficas europeas en este caso. O por ejemplo, si hablamos de aquí en Latinoamérica, bueno, no hablamos mucho, salvo que hay autores que hacen historias y que estos no reciben ni el patrocinio ni el apoyo de ningún lado. No hay una empresa, un DC, un Marvel que pueda publicar justamente esas historias. Aquí en Latinoamérica sí, no, o sea, ni siquiera en Europa hay una empresa así de enorme que dé cabida a estas historias o a posibles autores de muy buenas historias y que las publique. No hay editoriales. Bueno, serían editoriales. Sí hay editoriales, pero ninguna de estas es tan grande. Abocado o sea, exclusivamente abocado cómic, únicamente a eso, correcto. que justamente tanto en Estados Unidos como en Japón sucede. Cosa que en Japón tienes la Shonen Jump o tienes un montón de revistas diferentes, de editoriales diferentes, que sí recopilan historias de diferentes autores. No se dedican únicamente a un personaje, dan cabida a todos en general. Tampoco tan en general, porque es competencia muy pura y dura, como hemos dicho. No solamente es así, sino... A ver, por lo menos tienen una cabida. No, algo, digamos, que me parecía interesante, digamos, en Japón era de que las editoriales, digamos, era dependiendo a qué género quieres. Bueno, a grosso modo era de que, digamos, si querías leer el género shonen, que digamos es el género más para adolescentes, digamos como las historias de Naruto, One Piece y demás, la Shonen Jump. Si querías hacer algo más adulto, había los seinen o cosas así. Algo que me pareció bastante interesante, digamos, de que en base a las editoriales también se definen el tipo de historias que vas a contar. Cosa que en aquí sí que no. En aquí han querido hacer algo, bueno, en Estados Unidos han querido hacer algo así entre Vértigo, con lo que han hecho justamente DC con Vértigo, que eran unas historias más adultas, y en caso de... ¿cuál era de Marvel? Su Black Horse. Su Black Horse, que justamente igual era historias más adultas. Y luego también Imagine Comics, que quería algo similar. Ya, sí, pero a ver, justamente a lo que estabas diciendo de por qué digamos esta bastardización del cómic tanto aquí en Latinoamérica y en Europa. Bueno, en Europa no estoy tan seguro, pero justamente ayer justamente estaba escuchando un podcast que justamente estaban hablando del cómic y decía que justamente han llegado a este punto de ¿qué ha pasado? ¿Por qué en Japón, digamos, Osamu Tezuka es una gran figura, que justamente es uno de los fundadores, uno de los que ha puesto, digamos, los fundamentos de cómo va a ser el manga en base a sus obras, es de que todo este manga, digamos, todo el arte de los mangakas, digamos, ha surgido. E incluso hay una premiación que tiene su nombre. O sea, así de cabrón está expuesto Osamu Tezuka en Japón, o sea. Pero en aquí, digamos, justamente te decía de cómo, digamos, en México, porque era un podcast mexicano, decía, en México también había una época en la cual todos leíamos cómics. Incluso ponía ejemplos de sus abuelos y demás, que por lo que le habían contado, había, digamos, lugares en plazas y, digamos, donde podías hacer trueques, digamos, de cómics, de lo que tenías, porque era lo poco que podías tener. Pero llega un momento en el cual hay una especie de dictadura, y entonces, digamos, el punto era de que ya han tenido que, ¿cuál era la palabra? Han tenido que, o sea, los artistas han tenido que censurarlos, exacto, o sea, no podían crear las mismas historias que hacían antes, porque no podías hablar, digamos, de la actualidad tanto que estaba viviendo, digamos, por la dictadura y cosas así, cosa que esto también se podría, digamos, extrapolar, digamos, en relación a lo que ha pasado en el resto de Latinoamérica. Y poniendo, digamos, de ejemplo justamente a uno de los cómics que todavía sigo leyendo, me quedó a la mitad, que justamente es El Eternauta, que justamente igual ha tenido problemas con la dictadura argentina, porque justamente estaban diciendo de que el cómic Eternauta justamente era una alegoría a lo que estaba pasando en Argentina con las dictaduras, con la dictadura. Entonces también, eso también tal vez ha pasado, justamente decía, de que después de que pasan las dictaduras, entonces
a los artistas se les ha impuesto de que no tenían que hacer historias que tengan un alto, o sea, una historia complicada, compleja, sino de que sea lo más sencilla y demás para el público. Entonces, con los años que ha pasado, entonces todos han pensado de que el cómic simplemente se va a esto, o sea, es para niños y ya. Correcto, eso es básicamente lo que es historietas cómicas. Y es lo que justamente en la dictadura se ha visto, entre comillas, potenciado. Bueno, era lo único, lo más permitido. Y también eso ha derivado a muchos de los estilos de dibujo en Latinoamérica. De cómo se dibujan los argentinos con narices súper grandes, o de cómo se dibujaba a algunas figuras políticas con exageración en sus rasgos para hacer, entre comillas, una forma de burla. Cosa que era lo más próximo a estar permitido, pero al mismo tiempo eso ha llegado a hacer que el cómic latinoamericano se vea reducido solamente a eso, y peor aún, que la sociedad lo vea como simplemente eso. Ahora en Europa sí, no sé qué habrá pasado. No somos europeos aquí, no sabemos qué habrá pasado para que en Europa, digamos, ni siquiera, o sea, en Europa, como hemos dicho, creo que tampoco no hay editoriales, o al menos no hay grandes, así como que podamos saber algo, o una industria como tal. O sea, creo que sí hay una industria más que aquí sí hay, eso sí sé. En Europa lo han visto el enfoque del cómic como algo más artístico, algo más, como literalmente como una forma de arte. Europeos siendo europeos. Correcto, europeos siendo europeos. Porque básicamente lo que se expone en cómics mayormente son en grandes convenciones o en diferentes festivales en los que se exponen los cómics. No están tan enfocados al tema de vender miles de unidades o millones de unidades, sino al demostrar arte. Cosa que en realidad le da muchísimo valor al tema de novelas gráficas europeas. Sí. Hay algunas que son muy buenas, e incluso cómics latinoamericanos que ya son más serios, justamente como el ejemplo del Eternauta, se ven publicados en estos festivales, en diferentes tipos de convenciones de ese estilo, e incluso cómics así de Estados Unidos, porque igual hay. Justamente, ¿quién era? Creo que era McCloud, un estadounidense que igual hacía novelas gráficas con historias súper profundas y que en principio escribía, si no me equivoco, era para DC, pero al no ser publicado su tipo de historias, directamente ha terminado siendo publicado en este tipo de festivales. Sí, no solamente pasa con Estados Unidos, también pasa con autores latinos, porque muchas veces hay autores latinos que han escrito o sea, que directamente su obra ha sido lanzada en Europa, como por ejemplo ¿cuál era? Se me ha ido que era de Jodorowsky, y ¿cuál era el dibujante? Juan Jiménez, si no me recuerdo, ¿era? Que justamente han hecho el Metabarón, que justamente ambos son, creo que uno es argentino y el otro es chileno, pero el cómic es europeo. Es que aquí nunca iba a destacar, francamente, si iban a hacer. En cambio en Europa, como hemos dicho, tienen estas cosas, pero o sea, lo triste que veo, digamos, de que Europa haga esto es de que no se da a conocer. O sea, es difícil encontrar estas obras, como justamente a ti te ha costado encontrar, digamos, el último tomo de, ¿cuál era? De Combates Cotidianos. Combates Cotidianos. Ese es el problema del cómic europeo. Es difícil encontrarlo. O sea, por ejemplo, digamos, me ha costado encontrar ¿cuál era? Rank Xerox. Justamente un cómic italiano antiguo. Y justamente es uno de los más conocidos. De hecho, incluso es tan conocido que hasta incluso ha salido en editoriales estadounidenses. Creo que había una revista llamada Black Heavy Metal, si no me recuerdo. Incluso ahí ha salido. Pero digamos es el más conocido y me ha costado encontrarlo. Lo he tenido que encontrar en una de esas páginas así lo descargo, capaz nomás me entra virus así. Y es que justamente el cómic europeo, por ser europeo, por regular es más selecto. Como hemos dicho, eso es más un tema cultural.
en el que el cómic solamente es para algunos, por así decirlo. Cosa que en Japón no ha sido así. Justamente por eso el manga actualmente vende más números que todo el resto del cómic. Claro, pero también el manga también tiene sus obras maestras que pueden competir contra cualquier novela gráfica. Como ya hemos dicho, Berserk, Vagabond. Claro, no dije que no lo tuviera. Pero, o sea, mi punto es de que Europa, ¿qué te cuesta hacer algo como Japón? O sea, sacar algo para el público, pero también seguir sacando tus grandes obras. O sea, no cuesta nada. Hasta incluso así podemos tener más variedad y demás. Porque de Japón, digamos, puedes encontrar, hay páginas donde puedes encontrar los mangas pirateados, pero los encuentres. Hasta hay comunidades. Es que eso también tiene que ver con ese ámbito cultural, porque Japón en sí mismo, o las empresas de Japón, se dedican a ganar lo más posible hasta donde puedan. ¿Eso qué quiere decir? Todo lo que es Japón es altamente controlado, el tema de piratería y demás, pero ya fuera de Japón no hacen tantas ganancias con las ventas de mangas, entonces ya verán ellos. Y en realidad les es incluso muchas veces más conveniente. ¿Por qué? Porque ahí sus historias son conocidas y ya luego van a comprar merchandising, juguetes y otras cosas que Japón sí puede llegar a tener ganancias. Exacto. Mientras que, por ejemplo, del otro lado, otra vez en Marvel y en DC, tienes alto control de personajes, de tema de copyright, porque eso hace, entre comillas, les da su ganancia. Y en Europa, que no sabemos qué pasará en Europa. Y en Europa, esto es arte, esto no es un simple cómic, no es un simple manga, esto es arte. No sé, voy a decir lo mismo que dijo un comediante de Europa, les falta barrio. Les falta barrio. Lo más trágico es que si hablas con algunos europeos, ellos creen que son del barrio, o sea, creen que se la saben ese estilo de cosas. No ve. Como si fueran latinos. Sí, no. Y no han vivido la realidad latinoamericana. Sí. Pero así, a ver. Ya. Entonces ya hemos hablado de las diferencias. Más o menos de la industria. Y tal vez tendríamos que hablar un poco acerca de por qué se dice esto de que el cómic, al menos el cómic de superhéroes, está muriendo y el del manga está reinando. El del manga es el más opus magnus, cosa que no es tanto como tal, o al menos yo no lo veo como uno se está muriendo y el otro está ganando en totalidad, sino que es la expansión que tendría que obtener normalmente. El manga, al menos Japón, ha sido siempre muy cerrada en tema de Japón. Si algún producto o idea salía era por su propia cuenta, no por algún apoyo. No, y cabe recalcar que muchas de las obras que han salido, que conocemos, no son tan, ¿cómo decir? No son tan japonesas como el resto de obras. Los que han leído varios mangas o han visto varios animes me van a entender. O sea, ergo Dragon Ball no tiene mucha jerga japonesa como otras historias. O digamos, hasta Naruto, digamos, es bastante digerible. En cambio hay otras obras japonesas que, a menos de que no te hayas leído otras obras japonesas o no sepas más o menos algo de la cultura japonesa, te va a llegar a chocar, va a haber un choque cultural. Claro, mientras que en el tema de cómics yankees o como en el tema de cómics americanos, en realidad su cultura ya ha sido tan propagada que para muchos, al menos para Latinoamérica, les es normal entender cómo hablan esos pinches gringos. Es que no los han metido, viejo. Claro, y no está mal, por supuesto. O sea, yo particularmente creo que el tema de globalización siempre es positivo, porque termina aportando nuevas ideas que luego van a generar un nuevo conocimiento, o nuevo tipo de arte, o nuevas cosas. Claro, y como eso pongo justamente el ejemplo de Osamu Tezuka, que ahorita, digamos, el estilo de dibujo del manga, o sea, está bastante bien establecido, pero de cómo ha sido establecido es porque a Osamu Tezuka le gustaban los dibujos, la animación que hacía Walt Disney.
o sea, con ojos grandes y cosas así, entonces le gustaba y ese estilo de dibujo hacía en sus mangas. Y eso se fue propagando y mira. Claro, y actualmente hay historias en el manga que igual tienen inspiración en cómics de superhéroes, por si acaso. Claro, Como Boku, por ejemplo, no Hero Boku no Academia, Hero Academia, que es el más característico. o el One Punch Man, O One Punch Man, que sus autores son ávidos fanáticos de o Dragon Ball Z, cómics. que es casi la historia de Superman, así. Y más todavía con la última película. Esa era la historia de Superman. Hasta quería escuchar de fondo el tan, dan, 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 dan. Tenía que escucharlo. En la última película de Broly, cuando te cuentan la historia de Goku, de niño. Sí. Dijo, eso no podía ser más Superman. Broly es Doomsday. Bueno, ese más o menos era ese punto. O sea, ambas industrias se han visto igual intercambiando, por así decirlo, ideas, estilos. Y es algo que a mi parecer eso es bueno. Y como dije, en general no es que el cómic esté muriendo, porque como he dicho hace un momento, el merchandising del tema de superhéroes se ha disparado, principalmente por el tema de películas. O sea, las historias, todas esas cosas van a seguir y van a seguir por muchos años más, incluso aumentando. Claro. Sin mencionar que justamente una de las películas más taquilleras justamente es una película de superhéroes. Básicamente cuando ves hoy día las películas más taquilleras está repleto de películas de superhéroes. O sea, han quedado ya en el mercado y han quedado. Lo interesante va a ser después cómo manejan a sus personajes, porque en el cine no puede, ¿cómo lo harán? En el cine no puedes hacer de que lo que hacían en los cómics, de sobreexplotar a un personaje. O sea, en el caso de DC, de ya están viejos los personajes, reboteamos todo, hacemos una crisis infinita y todos otra vez jóvenes. Pero el punto es, digamos, en las películas no estamos tan adecuados, digamos, no solo es al personaje, sino también al actor. Y esto, digamos, puede llegar a chocar, como que no, porque, digamos, ¿cuántos Batman ya hemos tenido? Y estás viendo, en especial entre los Batman, hasta que no sea una buena película, no es muy bien aceptado. Por ejemplo, lo que ha pasado con Christian Bale en inicios, de que nadie lo quería a él porque no lo veían como buen Batman hasta que salió la película y recién, pero ¿qué hubiera pasado que no era una buena película? O también el Batman, el de Burton, ¿cuál era? El Keaton, que también cuando lo han hecho de que va a ser Batman, nadie lo quería como Batman, más bien la película fue una buena película y todos lo aceptaron, pero ¿qué hubiera pasado si hubiera sido una mala? Entonces el punto es de que va a llegar un punto en el cual lo que está pasando justamente en el cine de Marvel es de que ya por ejemplo, Robert Downey Jr. ya es más mayor, entonces ya no va a poder seguir haciendo películas, o como que incluso ahora ya no está en las películas de Marvel. Pero si quieren en el futuro meter a otro Tony Stark, ¿cómo lo van a hacer? ¿Desde qué perspectiva? Porque mira, a ver, eso es algo igual que ya pasó con Spider-Man, con Batman y demás, de que el Spider-Man de Sam Raimi no es lo mismo que lo que fue el otro Spider-Man. ¿Cuál era? El de Andrew Garfield. Y el Andrew Garfield es completamente igual distinto a lo que era el actual Spider-Man, el Tom Holland. Y pasa lo mismo con los Batman. Y cada nueva generación tiene un nuevo concepto de lo que es dicho héroe. Y esto también choca con las otras generaciones y al final se está haciendo todo un despelote como lo que está pasando en DC, de que no pueden establecer a sus personajes más conocidos como Batman y Superman, porque cuando quieren hacer una nueva historia de ellos en el cine, muchos no van a aceptar esa nueva historia, a otros les va a encantar, pero digamos con personajes poco conocidos como por ejemplo lo que han hecho con Guardianes de la Galaxia, que han sido bastantes más aceptados porque la mayoría de las personas no tienen un concepto, a menos de que hayas leído los cómics, no tienes un concepto ya formado. Y digamos ahorita igual con lo que ha pasado con el Escuadrón Suicida, que te presenta ahorita el 2,
Escuadrón Suicida 2, que te presenta igual varios personajes que hasta incluso yo que leo cómics de DC no los conocía, que eran bastante olvidados, pero me ha llamado la atención los personajes. Como no los conocía, entonces me fui encariñando. Entonces habrá que ver cómo lo hacen eso en el futuro. Como ya hemos dicho ahorita, en el cómic estadounidense han querido meter varios personajes nuevos, no les está funcionando. Y si no meten personajes también no sé qué habrán en el futuro, qué planes tendrán. Claro, pero ahorita hablando un poco del tema de influencia, de cómo influye el tema del cine, creo que hasta cierto punto es una de las razones por las cuales se vende un poco menos el tema de cómics. Porque muchas personas prefieren ver una película a leer un cómic, justamente de las historias donde proviene. Pero también, digamos, hay otras personas también que están leyendo cómics justamente por las películas. Porque justamente, digamos, hay, qué sé yo, digamos, han sacado Civil War y luego te enteras de que hay un cómic llamado Civil War. Y el cómic de Civil War todavía es mucho más largo de lo que es la película y te habla de muchas más cosas. Entonces, creo que puede haber una retroalimentación y creo que hay una retroalimentación, también hay nueva gente, pero... no tanto, porque hay un problema con el cómic de superhéroes, que si tú eres nuevo y quieres comenzar a leer... Cierto. Sí, ya sé por dónde vas. No sabes dónde comenzar a leer. O sea, no sabes en qué punto comenzar a leer. Digamos, un Batman vas a comenzar a leer en una crisis o en otra determinada crisis, o vas a terminar leyendo algún tomo independiente, porque eso es un gran problema, y que mucho del público que ve películas no quiere tener ese choque. O si es de Marvel no vas a saber qué es canon y qué no es canon. Sí, o si eres de Marvel y quieres comenzar a leer, yo que sé, la misma Civil War, te vas a preguntar, ¿y quiénes son todos estos? ¿Y de dónde han aparecido? Porque aparecen montones y montones de personajes. Y si vas adentrando, y tienes que ir adentrándote más, y es un camino algo difícil el comenzar a leer cómics de superhéroes. Porque como hemos dicho, muchas veces han sido reboteados, han tenido diferentes tipos de crisis. No solamente eso. Universos distintos, exacto, versiones diferentes, y el punto es de dónde se comienza a leer. Particularmente creo que la verdad es que de donde se pueda. Sí, pero no solamente eso, por ejemplo, digamos, lo que ha pasado en Rebirth, donde había dos Wally West, uno negro y uno pelirrojo. Ambos son Wally West, ambos son Flash Kids. Y si no has leído vas a decir, pero ¿por qué hay dos Flash Kids y uno y dos? Y no sé. Sí, si quieres empezar a leer cómics así de superhéroes, léete las historias que quieras. O sea, las que te llamen la atención, léelas. Si te llama un personaje, intenta investigar de eso. Poco a poco vas a ir abriéndote. En cambio, en el manga, o sea, literalmente está ahí el tomo 1 y hasta donde hayan sacado. El tomo final. Y hasta el tomo final muchas veces. A menos que estés leyendo One Piece. Incluso One Piece tienes el tomo 1. Sí, pero por ejemplo, el problema con One Piece es de que a lo menos a mí ahorita me da pereza leerlo. Por ejemplo, compara eso con toda la industria del cómic, sí, de superhéroes, y tienes a un rival digno de One Piece. No, nada supera, viejo, los superhéroes. Por eso mismo es que la persona normal, los que ahora normalmente ven esas películas de superhéroes, prefieren las películas antes que estar leyendo el cómic. Porque es bien difícil leer el cómic, o bien difícil es comenzar a leer los cómics. En esa parte no estoy tan seguro con todo lo que está haciendo ahorita actualmente Marvel, porque ya se está metiendo con los multiversos. ¿Ya has visto Loki? He visto el What If. No, ¿has visto el What If y no has visto Loki? Sí. Es que el final de Loki va con What If. Lo voy a ver después. No te miento. No, tienes que ver, viejo. Antes tienes que ver Loki y luego vas a entender lo de What If. Porque están relacionados. Pero el punto es de que ya se están metiendo con los universos alternos. Ya se ha disparado todo esto y entonces va a pasar lo mismo que ha pasado con DC en las series.
En las series había ya tantas cosas que ya no sabías a cuál seguirle el ritmo, que cosa que también ha pasado en los cómics. Había tantos personajes, tantas líneas temporales, tantas cosas que ya no sabías a cuál seguirle la corriente. Sin mencionar, claro, de que tienes que comprar los números uno por uno, y luego era de cuál me compro y ya sabes. O sea, al final es en qué voy a invertir mi dinero. Entonces, con Marvel, por eso te digo, no sé qué va a pasar. Porque creo que en el futuro el universo cinematográfico Marvel se va a volver igual bastante confuso. O no sé cómo habrá que ver cómo se habrá que ver desarrolla. cómo lo desarrolla. Muy bien. A ver, ¿qué otro punto más quisieras hablar, Brandon? A ver, principalmente el por qué están diciendo actualmente que la industria del cómic de superhéroes o del cómic estadounidense está muriendo comparándolo al manga. Lo principal por lo que lo dicen es por el tema de la inclusión. Y que hasta cierto punto tienen razón, o sea, las últimas publicaciones, las nuevas ideas que sacan intentan meter mucha inclusión forzada. Y como hemos dicho antes, no es malo meter inclusión, es algo natural de cada época. Es más, eso mismo lo muestran los cómics de diferentes años, de cómo era la realidad en dicha época. Pero hay una diferencia entre inclusión e inclusión forzada. Que lo que intentan es meternos la inclusión forzada y forzada hasta más no poder. Donde lo más importante ya es la inclusión y no el personaje como tal. Claro, y esto se ha visto más acentuado por las últimas dos noticias que han salido. La primera, que el manga de... ¿cuál es este? Del Demon Slayer ha obtenido muchas más ventas que todos los números de cómics de superhéroes actuales. No solamente las actuales, o también el año pasado, por lo que sea, el 2020, justamente entre las listas de más vendidos estaban puros mangas. Correcto, pero esto se ha visto acentuado por el tema que hemos dicho de la inclusión, viéndolo reflejado en el último número que han sacado de I Am Starfire, en ese tomo, el cual si pueden no lo lean. Yo he visto algunas imágenes y es de no. Yo he tenido la molestia de leerlo ¿Por para qué? dar una opinión, y por eso mejor es no leerlo. Sí. Y solo por eso suscríbanse a Spotify, a YouTube, síganos. Mira lo que ha sufrido este chamaco. Tengan compasión de él. Lo hizo por ustedes. Ya, pero Ya. sigue. Pero el punto es justamente eso, de que intentan meter personajes a la fuerza, justamente en este de Starfire. Intentan meter a la supuesta hija de Starfire, que relación genética total tiene, entre comillas. Alto sarcasmo por si acaso. Y intentando meter una historia de adolescentes promedio, la cual no es mala, es mediocre, porque es idéntica a cualquier otra, y solamente lo hace por inclusión, y principalmente por autoinserción, en este caso en específico. Pero lo que más se queja la gente es por la inclusión, porque aparte de esto ven a bastantes personajes a los cuales intentan meter a la fuerza, y eso es lo que ha ocurrido mucho en el último tiempo. Mientras que en el manga, al ser historias casi todas individuales, no existe esa inclusión forzada. Directamente es inclusión normal porque es la historia. Porque hay personajes homosexuales. De hecho, incluso la cultura japonesa a veces es más permisiva en cuanto a lo que muestra, digamos. Porque digamos No hables de Loli, no hables de Loli. Yo iba a hablar de estos géneros del yaoi y el yui, donde directamente son historias románticas que se dan entre personas del mismo sexo, donde en Japón es literalmente un género. Y un género muy numeroso en ventas, que tiene incluso su propia cultura de las fujoshis.
No, no hay. En el caso del Joey, en el caso del Yuri no recuerdo su nombre, pero igual tiene sus propias publicaciones. Exacto. Pero, o sea, no sé si, o sea, es que en el manga no te intentan mostrar, digamos, de esta es la sexualidad del personaje, tómalo, quiérelo, tienes que aceptarlo. En cambio, o sea, simplemente es una parte más de su vida. Cuando están bien escritos, claro. Claro, obviamente, siempre existen malas historias, pero no son tan apoyadas por las mismas revistas, por la misma empresa, porque como hemos dicho, el mercado japonés es altamente competitivo, y si una historia termina por no gustar, se cancela. Uh-huh. Tanto así que hasta incluso han cancelado historias como Bleach, que Bleach en su momento era pues, o sea, estaba al nivel de Naruto, de One Piece, pero han bajado sus ventas y chao. Jeje, sí. Muy bien, nos ha gustado este tiempo que hemos trabajado contigo, pero ahora chao. Exacto. Y se dice todo esto en el cómic de quién es o sea, quién es el padre de No Soy Starfire. No termina por decirse. Intentan hacer una referencia que es Nightwing, pero no termina por afirmarlo. Más por suerte que por ganas, creo yo. No sé, es que a ver, viejo, no sé, es que a ver, Starfire y Dick Grayson y tienen como hija eso, no da. Por eso el autor o la autora, en este caso, no creo que sea tan fanática de los cómics. Obviamente hay alguna que otra referencia a los mismos. Creo que más a la serie de los Teen Titans que a algún cómic, pero ahí está. El punto es que más que nada se nota esta historia como una historia, como dije, un poco mediocre, y principalmente que es una autoinserción, porque la autora se ha autoinsertado ahí en el personaje de la hija de Starfire. No es algo que propiamente esté mal, sino se está mal como está desarrollado todo. Porque no está mal que los autores se pongan en las historias. Literalmente los autores son fanáticos. Sí. Pero normalmente cuando un autor se autoinserta en la obra, ¿no? Cuando es un buen escritor lo hace desde los lejitos o desde un punto cómico. No necesariamente desde lo lejos, pero sí fundamentando todo. Si es que él no va a ser un personaje principal, es un personaje de fondo que está pasando o que da una opinión, o es un Stan Lee que le dice a Peter Parker de un gran poder conlleva una gran responsabilidad, no lo sé. Porque sí, eso es una autoinserción. Sí, pero todos queríamos a Stan Lee, ¿sí? No, pero el punto es que eso está fundamentado, porque Stan Lee al final no es un superhéroe, no es algo superpoderoso. O por ejemplo en el de Big Hero 6, como igual Stan Lee ahí aparece insertado, pero ahora sí como un superhéroe. Pero es que le da emoción al estar bien insertado, bien escrito y bien fundamentado en la historia. No sé. A diferencia del Starfire, que literalmente ha sido una historia muy mediocre en la cual se ha autoinsertado de la peor manera posible, burlando todas las leyes y conocimientos que Gregor Mendel nos ha dado. Ya. Para quien no lo sepa, es el padre de la genética. No, justamente, no sé, te quería hablar justamente ayer que justamente estaba investigando para el podcast de hoy. No he alcanzado a leer bien la noticia, pero algo de que justamente en DC estaban haciendo de que Tim Drake, el tercer Robin, iba a ser, parece, o se iba a declarar como homosexual. O algo así leí. O sea, no pude leer a detalle si está pasando o no está pasando. Ahorita no estoy leyendo mucho, digamos, el cómic de superhéroes, pero... En lo particular, yo hace tiempo ya he dejado un poco de lado el tema del cómic de superhéroes, mucho más por pasión hacia el cómic europeo, que tiene historias muchas veces más profundas, que desarrolla temas que, lo queramos o no, los superhéroes no pueden desarrollar. Uh-huh. No te digo que los superhéroes no tengan temas, tienen muy buenos, como el de Kingdom Come,
o principalmente las historias alternativas de DC, que todas son muy buenas. Claro, Watchmen, Dark Knight Returns, Old Man Logan. O sea, son buenas historias, pero todos son, mira, desde un punto de vista más político y o sea, se puede hablar de esas cosas. De hecho, ¿ya has visto Suicide Squad 2? Todavía no. No has visto nada. Como dije, he dejado muy de lado los superhéroes. Justamente por esto, de que la industria del cómic está decayendo y esas cosas. No sé, ya, pero... No, es que voy a dar spoilers, pero para los que han visto Suicide Squad 2, en ahí, digamos, igual le meten bastante política. Y es una forma, digamos, de abordar cosas que, digamos, no pueden hablar naturalmente, digamos, cineastas o cosas así. Pero lo puede hacer desde un ámbito más fantasioso, como te dan justamente los superhéroes. Pero como tú decías, justamente no puedes hablar de todo en un cómic de superhéroes. Como ya hemos dicho, en el caso de que los japoneses, al tener más variedad de historias, pueden hacer historias incluso de la vida cotidiana de alguien. Y lo más interesante de ese tipo de historias es de que cuando lees una de estas historias, digamos, lo lees en tu adolescencia y lo lees de una forma, pero cuando los lees ya más mayor, o sea, los lees de otra forma. Y más, digamos, si es un personaje que, digamos, ves crecer con el paso del tiempo, vas a ir identificándote en distintas épocas de tu vida. Cosa que es algo bonito cuando vuelves a releer una obra y te vuelves a emocionar por cosas que no sabías y luego dices, viví esto o más o menos me pasó esto y ahora sí me identifico más. Cosa que, digamos, en el cómic de superhéroes no... O sea, tocan temas interesantes, como ya les he dicho, se puede hacer tesis de muchos cómics, digamos, en cuanto a los temas, a la política que trataban en esa época, de la filosofía que tratan. Pero en cambio así de la vida cotidiana de alguien, no tanto. Claro, es más difícil abordar esos temas más normales, por así decirlo, para un mundo de superhéroes que para uno normal. Pero aún así el cómic de superhéroes ha tenido momentos en los cuales ha podido abordar esas cosas. Justamente lo que decíamos con el tema de los X-Men, que han nacido como una forma de ver el racismo. Exacto. Pero obviamente es muchas veces más complicado y todavía más el tener ese género un poco más cerrado, por así decirlo. Al menos en DC y en Marvel el tema es muy cerrado al propio superhéroe. Obviamente Marvel intenta hacer más humanos a los superhéroes, pero todavía les falta por así decirlo humanidad, a diferencia de algunas otras industrias como Imagine Comics, que sí ha logrado dar más cabida a personajes que están más cercanos a lo que es un humano, aún teniendo personajes tan poderosos o tan magnánimos como por ejemplo Invencible. Eso justamente igual me hace recuerdo a algo que igual que ha pasado igual con Alan Moore, porque justamente Alan Moore a un inicio, cuando antes de crear los Watchmen, justamente cuando ya estaba creando esta historia, quería usar a los personajes de DC, pero DC, o sea, no ha podido usar, no ha querido que use sus personajes porque, o sea, ya sus personajes, como hemos dicho, son una institución, o sea, no puedes ver a algo que manche la imagen del superhéroe, por así decirlo. De hecho, hasta incluso creo que están en su contrato laboral, esa de que no puedes hacer que un héroe haga tal cosa y tal cosa y tal cosa. Entonces, a causa de eso, ha tenido que crear sus representaciones de dichos héroes a él mismo, o sea, ya termina creándose a otros personajes para poder crear esta historia. Cosa que hubiera sido, no sé cómo hubiera sido si la historia se hubiera usado los personajes que pensaba usar. Y la verdad es que ha sido muy bueno el cómo ha terminado en los Watchmen con personajes nuevos, porque al final se ha visto la existencia de arquetipos que ya son usados en diferentes historias. Ya no solo Superman, Batman, sino el arquetipo de este personaje. Sí. Pero, no sé, viejo, a veces también creo que mucho controlan qué es lo que pueden y no pueden hacer con sus héroes.
incluso hace unos meses ha habido una controversia, ¿no? No sé si te has enterado con esto de Batman y el que no puede hacerle sexo oral sí, sí lo he visto. Y esto en realidad se ve mucho más asentado, creo que en Marvel, por lo que actualmente Disney, el señor Mouse es el que controla Marvel. Claro, es que ahora es más family friendly y no puedes hacerlo. Cosa que nunca creo que vamos a ver, digamos, una historia, digamos, como los Ultimate. A lo menos en el cine. Nunca vamos a ver una historia así. Cosa que en DC, por lo que he visto en Suicide Squad, sí se pueden dar ese lujo. Porque incluso, ay, me daba risa ese el de Spider-Man, no es el primero no es de Tom Holland, la película después de Civil War. Supuestamente era para adolescentes, pero ¿cómo lo justificaban? Simplemente diciendo groserías. Claro, y es que es ese punto. La imagen también ahora de Disney está muy mezclada a la de Marvel, lo cual creo que es un grave impedimento a que historias profundas o que historias más serias vayan a ser tomadas en cuenta. Por lo menos en tema de películas estoy casi seguro de que no van a ser tomadas en consideración. Y habrá que ver cómo Marvel, digamos, se va a adecuar a este nuevo, porque actualmente historias donde ya hay más sangre, más gore, donde ya se empiezan en el cine y en series de superhéroes se está dando, por ejemplo, lo que ya les he dicho en Suicide Squad 2, en The Boys, en Invisible. O sea, ya la gente ya se está cansando del arquetipo del chico bueno y que hace todo y que no. Hasta incluso de lo que ha pasado con Venom, viejo. O sea, que tienes a Venom y no hay sangre. Ni una gota de sangre ves en la película. Y ojalá por lo menos en esta que va a salir Carnage veamos sangre, porque ya te he dicho, o sea, si tienes personajes que son violentos, o sea, y que no haya sangre o que no haya escenas así, o sea, no da. Es como ver... Claro, o por ejemplo el punto de Deadpool. Exacto, igual iba a decir eso. O sea, ver a Deadpool y que no haya sangre también le va a quitar que no haya ese... ¿Cuál sería? Ese humor negro que tiene el personaje o sea, le va a quitar mucho. Y habrá que ver. En realidad yo creo que justamente vamos a poder ver qué rumbo va a poder darle a los superhéroes justamente con la película de Deadpool, si es que algún día sale. Porque una cosa es que digan que no se va a meter tanto y que van a tener cierta libertad, y otra cosa es que de verdad la haya. Sí. Porque lo quieras o no, para Disney el tener una película entre comillas con sangre básicamente dañaría su imagen, o cosa que no es propiamente malo. O sea, hacer cine para todas las diferentes edades, para todo diferente público, está bien. Es que tendría que hacer lo mismo que hicieron Marvel y decía hacer una subsidiaria como lo hicieron con Vertigo y Dark Horse. No quedas, o sea, así donde literalmente se digan esto va a ser simplemente para un público determinado y ya. Eso es lo único que creo que en el futuro tal vez haga Disney, porque como ya te he dicho, cosa que sería positivo, también sería muy positivo. No creo que Disney lo haga porque es Disney. Nada que lleve el sello de Disney tendría que ser mancillado, según el señor Mouse. Habrá que ver, porque también como ya te he dicho, habrá que ver cómo se mueve la industria del cómic o la industria del cine de superhéroes. Más o menos por las historias que conocemos en los cómics, debería comenzar a haber un poco más de cabida en tema de antihéroes. Cosa que ya está dando. Sí, justamente, productos de series y películas. Luego de eso vamos a llegar a una época bastante edgy donde todo va a ser oscuro. Donde vamos a ver Batman otras 3 veces más. Sí. Y por alguna razón todos los superhéroes van a querer ser Batman. Ay, no. Ya. Pero nos hemos salido un poco del punto. Exacto.
Principalmente estábamos hablando acerca de la inclusividad y cómo esta más o menos ha llegado a hacer que los nuevos volúmenes de cómics escritos, sean cada vez menos populares. Porque nadie quiere leer un personaje totalmente forzado en las historias que salen. Sí, y al final, o sea, a menos de que cambien la propia, o haya cambios en la industria, digamos, de lo que decíamos de eso de derechos de autor, no se van a crear personajes buenos. Porque como ya hemos dicho, o sea, ¿de qué te sirve crear un buen personaje si al final tu trabajo lo va a explotar otro? Entonces, pues, creo que si cambiaran eso podría haber, digamos, un cambio y capaz, digamos, no sé, viejo, tendrían que hacer muchas exploraciones. El punto es de que tiene que haber una nueva renovación, cosa que, si te das cuenta, hubo en los años 50. Tuvieron que renovar a todos sus superhéroes, o sea, incluso cambiándoles de nombre, cambiándoles sus poderes, y, o sea, renovándolos. Pero ya no eran los mismos personajes, o sea, han tenido que pasar el manto, cosa que actualmente en los cómics no se da. O sea, se da, pero dependiendo de cómo sea la acogida del público. Y el propio DC o Marvel no tienen los huevos para hacer el cambio como el cambio de personaje como se debería, porque cuántas veces hemos visto que digamos Batman tiene que pasarle la capa, digamos, con lo que ha pasado justamente de que Dick Grayson tenía que ser el nuevo Batman, pero luego luego otra vez ha vuelto Bruce Wayne. Y pasa lo mismo, digamos, con Spider-Man, que quieren darle a alguien o con Capitán América, que quieren darle a alguien la capucha, pero luego no, pero a causa de que sí o sí tiene que volver el personaje icónico, el Peter Parker, el Bruce Wayne o el Steve Rogers, y a causa también porque nosotros mismos, o sea, exigimos que esos personajes estén. La propia industria sigue y sigue y sigue, y no sé cuántas versiones ya de Spider-Man hay. Batman actualmente sigue siendo Bruce Wayne, y no vemos, o sea, nuevos personajes que sí o sí sean, o sea, sí o sí sean la continuación de estos personajes, cosa que sería muy interesante que los abordaran. Sí, en ese ámbito, como dije, el problema recae en que estos personajes son demasiado icónicos, y el problema de los fans que no quieren ver cambiados a sus personajes. Los fanáticos de los cómics casi en general son muy conservadores. Sí. No digo que sea malo, pero algunas veces perjudica a la propia industria. Pero también el problema de las compañías es que buscan nuevos personajes, porque ya han buscado básicamente ese cambio de manto, pero más desde un punto de vista de ventas, un punto de vista más social, porque muchos de los personajes que ahora venden tienen que ser inclusivos, y entonces meten personajes nuevos y totalmente inclusivos, solamente por esa venta y sin darle el contexto o sin dar la historia que esos personajes deberían merecer. Por ejemplo, es lo de los New Time Avengers, de los nuevos Avengers miniaturas. Creo que sí, creo que había dos hermanos gemelos, uno rosa y uno azul. Correcto, y el punto es que los han metido solamente porque se note, porque los personajes eran de tal parte de los LGBT y estos otros personajes igual, y estos son negros y esta es mujer, sin haberles dado más historia, más profundidad, haciendo que estos personajes no sean recibidos y otra vez tengan que volver los antiguos porque son íconos. Otra cosa también que creo que está afectando es de que, o sea, quienes están escribiendo las historias. Se nota, o a lo menos por lo que he leído o por lo que he escuchado en cuanto a sus poderes, se nota que muchos de sus escritores no saben mucho, digamos, del ámbito actual. O sea, ya sabes, es el típico meme de, como dice la chaviza. ¿Por qué? A ver, porque justamente había uno que me ha llamado la atención, de que su poder era que puede googlear. La verdad no los he leído esos.
Y con el mal rato de Lion Starfire no creo que los lean un buen rato. No, es que yo igual estaba viendo así de, a ver, para no leerme los cómics, estaba viendo, digamos, resúmenes o gente que estaba haciendo así de... Entonces había uno donde justamente te mencionaban cuáles eran los poderes y demás, y era el verdecito que parecía a Cíclope, o tenía una pinta parecía a Cíclope. Ya. Ese tiene el poder de googlear. Y tiene sus poderes porque fue expuesto a un extraño gas que le dio poderes de poder googlear. Y ahora entra a concursos de preguntas y gana como si nada. Sí. Ya, pero por eso te digo, o sea, también creo que tiene que haber una renovación también entre autores, cosa que en realidad eso también en el manga se toma muy bien, porque sí, como hemos dicho, el manga se basa en mangakas y en sus ayudantes, y muchas veces estos ayudantes son mangakas a futuro. Exacto. Es decir, que aprenden técnicas del mangaka para dibujo, para estilo, para historia, y luego terminan ellos mismos creando nuevas historias, nuevos mangas que renuevan básicamente al género, al manga. Sí, ya no me acuerdo quién era, no me acuerdo si era el mangaka de One Piece, que creo que fue ayudante del de Rurouni Kenshin, o El de One Piece fue ayudante del Rurouni Kenshin, si no me equivoco. Sí, yo igual creo que sí. Y así se dio muchas veces, o sea, de un mangaka que justamente tenía un ayudante y su ayudante hizo un manga igual así conocido. Claro, y es que el mismo mangaka termina enseñándole técnicas, termina enseñándole y haciendo esto una cultura que se va pasando de generación en generación. A diferencia del cómic de superhéroes, en el cual no existe esta renovación como tal. Solo existen nuevos trabajadores que entran a dibujar al mismo superhéroe una vez, y luego otros nuevos otra vez, y luego otros nuevos otra vez, y se pierde esa renovación. Algo que es, digamos, terminando en los artistas de Reddit dibujando cómics y creyéndose autores. algo que digamos, sí, digamos, es un poco malo en el cómic japonés, que se nota, es bastante, es cómo representan a sus personajes femeninos. Que, a ver, por ejemplo, te pongo el ejemplo de Naruto, o de Dragon Ball, o de Caballero del Zodíaco, digamos, que son bastante conocidos, y cómo es que se las representa a las mujeres. En Naruto todos los personajes femeninos que tenían potencial, digamos, para poder, o no se los, o sea, ni siquiera se los, se sabe más de ellos, o simplemente están ahí para que sean de fondo. En Dragon Ball igual pasa casi lo mismo. O sea, ¿cuántos personajes femeninos que realmente peleen ahí en Dragon Ball? Apenas creo que la única que sigue medio que sí es el número 18. Y también en Caballeros del Zodíaco, y pese a que Atena es, digamos, la que más, o sea, supuestamente Atena es, entre la jerarquía de todos, es la que está por encima de todos, pero parecería que todos pasan sobre ella. O sea, y esto es, digamos, también, ¿por qué? Porque muchos de estos mangas son hechos más para un público adolescente masculino, por eso son, digamos, más shonen. Pero también es interesante, digamos, como por ejemplo Full Metal Alchemist, donde justamente el mangaka es una mujer, y donde, si ves, ahí tiene una gran cantidad de personajes femeninos que realmente te llaman la atención. Pero también, o sea, se nota de que en Japón hay mucho, o sea, son muy machistas en Japón, ¿para qué decirlo? Claro, pero eso es un tema totalmente cultural. Y no es algo malo, en realidad representar a la cultura siempre me ha parecido algo positivo. Esa cultura puede que sea machista o puede que sea de diferentes maneras, pero es bueno tener su representación, tanto para entender en qué puntos son buenos como en qué puntos se debe hacer algún cambio. Porque luego de eso, lo que la cultura más occidental, los cómics más yankees hacen es negar estas cosas. O sea, niegan el que haya esto, poniendo personajes forzados para mostrar que es, entre comillas, inclusivo. De hecho, solo es forzado al fin y al cabo. De hecho, justamente ahí creo que habría una buena forma, digamos, de cómo
cómo incluir, digamos, algo positivo, digamos, en tu propio cómic, en el manga, que justamente en el ejemplo que te he dicho. Justamente Full Metal Alchemist es un shonen, es un género es más un género, digamos, para, como les he dicho, para adolescentes y masculinos. Pero, o sea, la forma en la cual te hablan de los personajes femeninos no es como que en el cómic estadounidense de, míralo, es una mujer y está haciendo, y es fuerte y demás. Realmente tiene personajes, pero no destacan porque sean fuertes, sino porque, o sea, tienen una vida más aparte de lo que te muestran. Por ejemplo, ¿cómo se llamaba esta? La chica de los hermanos Eric, ¿no ves? Su vecina. Winry. La Winry, que justamente su pasión era esta cosa de la mecánica. Y este incluso tiene su propio arco cuando justamente pasa con Cicatriz, ¿no ves? Cuando descubre de que Cicatriz ha sido quien ha matado a sus padres. O sea, y es un momento bastante bueno, o sea, tiene su arco y demás. Pero, como ya les he dicho, o sea, la historia se da tan natural que no sientes que esto sea forzado, que no sientes de que quieren que ella destaque. Cosa que... Es porque en realidad la historia en sí misma no es forzada. Exacto, no está forzada, entonces se da. O sea, tiene que ser más... Como ya hemos dicho, el punto no tiene que ser de que o sea, que mira, estos personajes que son inclusivos, este personaje es gay, este personaje es lesbiana y compren el cómic. Claro, y el problema es ese, de que no tiene que buscar que, digamos, este personaje es gay y eso es todo lo que te caracteriza. Lo que se debe buscar es la historia detrás de ese personaje o la historia en sí mismo del personaje. Cosa que algunos productos lo han hecho bien. Justamente el tema de Miles Morales es negro. Y en la cultura obviamente existe el racismo, existen diferentes cosas en la cultura estadounidense y se muestra eso. Se muestra como el personaje al principio no es querido, pero luego con el mismo trasfondo, con la propia historia, es un personaje que realmente te llega a agradar. Y sin tener que andar diciendo cada momento que es negro y ya. Porque su contexto es muchas veces más que eso. Claro, porque no solamente es que sea negro, también digamos tiene sus aspiraciones o tiene sus dudas o qué es lo que está pasando también dentro de él. O sea, tienes que abordar al personaje no solamente desde ya sea de sus preferencias sexuales o de, entre comillas, la raza que sea. Ya. Entonces, más o menos habremos hablado ya un buen tiempo de esto. A ver si hacemos otra segunda parte de estar hablando de cómics y mangas. Porque realmente, digamos, es algo que tanto a Brandon como a mí, digamos, nos gusta. Vemos cuántos ya cómics y mangas hemos leído. ¿Cuántos más vayamos a leer? Pero a ver, ¿algo más que acotar? Creo que ya no. Creo que en este momento no. Sí, ya. Bueno, pues entonces ya nos vamos despidiendo, recordándoles que síganos en nuestras redes sociales, en Facebook, en YouTube, ya nos pueden escuchar, en Spotify, en iVoox. Síganos y a ver, compartan también esto y a ver, suscríbanse, escúchenos y principalmente compártanlo para que más gente conozca. Exacto. Para ver si es que en algún momento se arma una comunidad de la exégesis del micrófono. Sí, ojalá podamos llegar hasta ese punto. Bien, nos despedimos con todos hasta que nos escuchemos. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Hasta luego.